soy Marcos Pulgar de la Universidad José Antonio Páez y hoy les voy a presentar el medidor de nivel de agua. Este sensor funciona gracias a 4 transistores y posee como indicativos LEDs y un buzzer como alarma. Sin embargo, para entender el funcionamiento del circuito en su totalidad es necesario repasar algunos aspectos teóricos, como los componentes que lo conforman. Un transistor. Ahora, para estudiar los transistores tenemos que tomar en cuenta de que son componentes semiconductores. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos se fabrican en base a materiales que, dependiendo de cómo se coloquen o cómo se combinen, van a realizar o permitir, o en este caso resistirse al paso de corriente de una forma u otra. Para los transistores tenemos que tener varias cosas claras. La primera es que existen dos tipos: los transistores PNP, los cuales están compuestos por cristales positivo, negativo y positivo respectivamente, y los transistores NPN, pero eso lo voy a tocar en un segundo. Hay que tener claro que primeramente los transistores se basan en que al ser atravesados por una corriente o señal de entrada medianamente grande, estos a través de su base pueden regular la cantidad que la corriente, o en este caso la señal de entrada, se distribuye entre su emisor y colector. En otras palabras, nos permite trabajar con corrientes medianamente grandes a través de señales pequeñas. Precisamente por esto es que pueden utilizarse ya sea como amplificadores, como interruptores, conmutadores y entre otros. Cabe destacar que además estos se encuentran, por lo menos en la mayoría, recubiertos de ciertos materiales especiales. En el caso del 2N2222A, que es en el que nos enfocaremos, ya que es el que emplearemos en el proyecto, se encuentra contenido, mejor dicho, entre una cápsula TO92. Esta generalmente está hecha de plástico negro o epoxi. Además de esto, sabemos que los transistores son bipolares. De hecho, ahí viene su nombre original de Bipolar Junction Transistor. Y en el caso del nuestro, en el que nos vamos a enfocar para desarrollar el proyecto, posee 3 pines. Cada uno de estos 3 pines tiene una función distinta. En el caso del primero tenemos el emisor. Ojo, viéndolo desde la parte frontal. El emisor se encarga de tomar todos los electrones almacenados en la base y transferirlos a la sección donde esté conectada o a la rama del circuito donde se encuentre. En otras palabras, es básicamente por donde salen los portadores de carga. La base, sin embargo, es la que se encarga de regular, en este caso, el paso de corriente entre estos otros 2 pines, o sea, entre el colector y el emisor. Y por otro lado tenemos el colector, que es por donde entran los portadores de carga. Estos siempre se encuentran debidamente identificados en la parte frontal y además, como comenté anteriormente, por ser semiconductores tienen distintas distribuciones. En este caso nos vamos a enfocar en el tipo de NPN porque es el tipo del modelo del que vamos a trabajar, que es el 2N2222A. Como al ser NPN, el emisor posee, o en este caso, cargas negativas, la base trabaja con cargas positivas y el colector trabaja con cargas negativas. Dependiendo del funcionamiento o la polarización que le queramos dar, vamos a obtener una acción u otra. En nuestro caso vamos a utilizar estos transistores como interruptores, polarizándolos de esta forma. Proseguimos con los buzzers, o en este caso más comúnmente llamados zumbadores. Un buzzer, por definición, es básicamente un componente piezoeléctrico. Piezoeléctrico me refiero a que este generalmente trabaja en base al funcionamiento del fenómeno piezoeléctrico, que se basa en que cuando posees una superficie metálica y posees un material piezoeléctrico, al aplicar una diferencia potencial o un campo eléctrico a la misma, este va a empezar a deformarse. Y esta deformación es la que produce el sonido tan característico que todos conocemos. Y además de eso, es electroacústico. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser atravesado, o mejor dicho, al recibir corriente eléctrica o energía eléctrica, este va a comenzar a producir sonido. Esta es la forma en la que se representa un diagrama y podemos encontrarlos en 2 tipos. Buzzers pasivos, los cuales, al ser conectados, generalmente solo generan un pequeño chasquido, y los buzzers activos. Precisamente nos vamos a enfocar en el uso de este último porque lo vamos a utilizar como alarma a la hora de que el sensor llegue al nivel tope del agua. Precisamente estos activos se diferencian de los pasivos porque, aparte de poseer el piezoeléctrico y el conector en este caso, que generalmente es de metal, también poseen un PCB, que es un pequeño circuito integrado que regulará la corriente de campo eléctrico que se administre. Y por supuesto, generalmente están compuestos de plástico negro. Resumiendo, el buzzer básicamente se encarga de producir sonido, el cual se basa al que a través de una entrada de excitación o una señal de excitación, en este caso tomaremos en cuenta una diferencia potencial, va a ser procesada por el buzzer, se producirá el fenómeno piezoeléctrico y este va a producir la salida, que en este caso es acústica. Se va a manifestar ya sea en forma de chasquido o de zumbido.
Por último, como último componente relevante, vamos a emplear los diodos y los diodos LED. Un diodo, por definición, es aquel componente que, al igual que los transistores, es semiconductor, o sea que está compuesto de eléctricos que, dependiendo de cómo se trabajen o cómo se combinen, va a realizar una acción u otra dependiendo de cómo queramos. Estos generalmente poseen dos puertos, o mejor dicho, dos terminales. De hecho, se caracterizan porque una es conocida como el cátodo, la terminal negativa, y otra es conocida como el ánodo. Estos solo permiten el paso de corriente a través de un solo sentido y dependiendo de cómo se polarice. En este caso, tenemos dos tipos de polarización, la directa y la inversa. En la directa, la polarización del diodo está en congruencia con la de la fuente de tensión, en este caso que se le aplica, por lo cual se va a permitir el paso de corriente. De modo contrario, por definición, no se va a permitir el paso de corriente, ya que la polaridad del diodo no está en congruencia con la de la fuente, por lo que ésta se va a resistir el paso del continuo de electrones. Como mencioné anteriormente, básicamente este intercambio se basa en cómo se combinen los dieléctricos, en este caso los semiconductores combinados. En este caso, en especial de los LEDs, los cuales vamos a utilizar como indicativo para cada nivel de agua, trabajan de la misma forma que los diodos comunes. Sin embargo, estos trabajan también en base al efecto lumínico o el efecto de electroluminiscencia. Por supuesto, también poseen el ánodo, que generalmente suele ser la pata más larga, y el cátodo, y se representan de esta forma. Ahora, a pesar de tener el mismo funcionamiento, el intercambio de electrones y protones en su interior es distinto, ya que en el caso de poseer la polarización directa, o sea, que la polaridad del diodo esté en congruencia con la de la fuente de tensión aplicada, los electrones, al pasar de un dieléctrico a otro, o mejor dicho, un semiconductor a otro, van a producir fotones, los cuales son los que percibimos como luz. Por supuesto, dependiendo del semiconductor que se utilice y de la cantidad de los mismos, vamos a poseer un color u otro, dependiendo de la frecuencia de la señal de entrada, y se manifestará en base a lo del espectro visible. La función de estos en el circuito será básicamente servirnos de indicativo para que cuando el sensor llegue a un cierto nivel determinado de agua, estos se enciendan al ser excitados por los portadores de carga de los colectores de los transistores. Ya teniendo las bases teóricas claras y conociendo cada uno de los componentes del circuito, ahora podemos pasar a explicar su funcionamiento y su montaje. En este caso, el circuito se alimenta alrededor de entre 5 y 12 voltios, como 12 voltios como tensión o diferencia de potencial máxima aplicable. Funciona de la siguiente forma: al aplicarle una tensión, este llega y la corriente generada se divide en dos partes. La primera pasa por la primera punta de prueba positiva, la cual es la que tenemos justo acá. En este caso es esta, la cual está conectada a un caimán. Y esta misma punta de prueba, conectada en la polaridad positiva, es la que conecta con el resto de puntas de prueba de cada uno de los transistores. En este caso, en el circuito sería esta. Esta es la punta de prueba positiva conectada al caimán, y cada una de estas son las puntas de prueba y están colocadas de esta forma, de modo de que al hacer contacto con la punta de prueba positiva, empiecen a transferir la corriente hacia estas resistencias y posteriormente hacia la base de cada uno de los transistores, tal como se aprecia en el diagrama. Otro punto importante a aclarar es que el circuito o la distribución general del circuito está hecha en paralelo. Esto en pro de que a los LEDs les llegue la misma cantidad de corriente y todos tengan más o menos la misma diferencia de potencial, con la excepción del último, que va a estar en serie con el buzzer. En la práctica, al analizar el circuito, cuando la pinza que está en el extremo positivo, en este caso este extremo con el caimán, se conecte, o mejor dicho, entre en contacto con todas y cada una de las puntas de prueba, dependiendo del nivel del agua que posea el vaso, la corriente se va a distribuir a través de todas y cada una de estas resistencias hasta la base de los transistores. En este caso este sería el camino para esta y este para las otras dos. Ya en los transistores se va a hacer un pequeño juego de toma y dame. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la corriente al atravesar la base va a experimentar una pequeña redistribución, si se quiere decir así, ya que la base se encarga de regular, en este caso, la corriente que atraviesa el transistor. ¿Entre quién? Entre el colector y el emisor. Y esto es justamente lo que pasa. La corriente se va a dividir parcialmente entre el colector y el emisor, y cierta cantidad de ella le va a llegar a los LEDs, lo que generará que para cada nivel de agua, o para cada vez que la punta positiva entre en contacto con alguna punta de prueba, se enciendan los LEDs correspondientes a dicho nivel de agua. Y posteriormente la densidad de corriente salga a todas y cada una de las resistencias de 1 kiloohmio que se encuentran en la parte de la polaridad positiva. Estas, básicamente, al igual que las otras, se encuentran justamente para proteger tanto a los LEDs como a los transistores, ya que estos no necesitan mucha corriente ni ser sometidos a una tensión grande para poder funcionar. Como comenté anteriormente, los transistores tienen diversos usos.
¿Por qué se conecta exactamente de esta forma? ¿Y por qué no, por ejemplo, se puede colocar de forma invertida? En este caso, con el emisor de este lado y el colector de este lado. Precisamente porque, como comenté anteriormente, los transistores tienen una función específica, o mejor dicho, se conectan de una forma particular dependiendo de lo que queramos hacer. En este caso, nosotros vamos a utilizar como una especie de interruptores o conmutadores. Y conectando el emisor y el colector de forma inversa, lo que podríamos provocar sería un cortocircuito. Ya en el diagrama, si lo invertimos, estaremos diciendo que a través de la base se va a regular la corriente que atraviese cada uno de los transistores y va a empezar a emitirlo a cada uno de los LEDs. Ahora, eso quiere decir que a los LEDs le va a llegar tanto esta corriente que pasa por acá como la que viene por acá arriba, lo cual provocaría que pudiéramos quemarlos y se volaticen. Y en base al otro sentido del circuito, cuando la punta positiva entre con cada uno de los resistores y la densidad de corriente almacenada en esta, que proviene de la fuente, pasa a cada una de estas puntas de prueba negativas, pasarían sencillamente a acumularse en el colector. Por último, me parece importante acatar que a pesar de que en el esquema aparezcan un LED, en este caso por cada sección del circuito, se le pueden agregar a este cada vez más LEDs. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la forma en que los conectamos, ya que si los conectamos en serie, el voltaje se va a distribuir a través de cada uno de ellos, que es lo que va a producir que es que uno encienda más que otro. En este caso los conecté en paralelo precisamente para que haya la misma diferencia de potencial de cada uno y enciendan de la misma forma. Le conecté más en este caso ya que no lo estoy alimentando con 5 voltios, sino a través de 12 voltios. Lo mismo va tanto para el último LED como el buzzer. Y como comenté anteriormente, funcionaría de la siguiente forma: se coloca el recipiente sobre el cual se quiera medir el nivel del líquido y se va a comenzar a vertir parcialmente. Tanto la punta de prueba positiva como las negativas van a entrar en contacto paulativamente. Esto va a generar que para cada nivel de agua, la punta de prueba positiva entre en contacto con otra negativa y simultáneamente, cada vez que la punta positiva entre en contacto con cada uno de los terminales negativos, se van a ir encendiendo progresivamente cada uno de los LEDs. Es decir, que el agua no cumple otra función más que servir como conductor entre las ambas puntas de prueba.